¿Qué tal, familia? Los saluda su amiga Jackeline Cacho. Hoy tenemos a un gran invitado, inmigrante, que lucha y trabaja desde muy joven por crear comunidades seguras. Ali Sahabi, un defensor de las comunidades resistentes y sostenibles. Ha dedicado su carrera a promover la seguridad, la economía y la calidad de vida de las comunidades en todo California. Un ejemplo del triunfo en la nación americana. Así es que quédate con nosotros porque así damos inicio el programa. Pero sí se puede. Muchas unidas, las latinas, vamos a hacer la diferencia. La preparación constante y el enfoque en la vida te llevan a cumplir tus metas. Esto es lo que asegura el líder empresario Ali Sahabi, recientemente reconocido por sus logros de vida en sostenibilidad y resistencia sísmica. Un promotor de toda la vida de las comunidades resistentes y sostenibles, ampliamente conocido por sus esfuerzos filantrópicos y siempre apoyando la educación y preparación de los dueños de negocios. Familia de Triunfo Latino, bienvenidos. Los saluda su amiga Jackeline Cacho. Gracias por siempre contar con su sintonía. Ustedes saben que tenemos la misión en cada programa de mostrar esos rostros de los inmigrantes que llegan a esta nación con el sueño americano. Hoy nos sentimos orgullosos de presentar otra gran historia. Un inmigrante que vino con un sueño cuando él era adolescente, entre sus 13 años, pero siempre quiso hacer la diferencia. Hoy es un líder de crear comunidades seguras, resistentes y sostenibles. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Ali Sahabi, representante de Optimum Seismic, que se encuentra con nosotros. Ali, welcome. Thank you for being with us. Happy to be here with you today. We are so honored. Sentimos tanto agrado de tenerte, un honor de saber todo lo que has logrado. Ha sido reconocido tu trabajo por el gobernador de California, por toda la colaboración y el esfuerzo que haces en crear comunidades seguras. Acabas de recibir un premio, ¿verdad?, por tus reconocimientos en tu vida, un Lifetime Achievement Award. Y nos sentimos contentos porque hemos visto de que como inmigrante sigues dejando huella. Pero siempre decimos, ¿cómo comienza el sueño? I feel wonderful. It's special to be recognized for your professional accomplishments. But as you know, it's been a long journey. Mm-hmm. And I came here as a teenager, 13 years old, to United States. Wow. Back in 1978. Started being independent. Early on, I was very fortunate to have some family members around me that were good mentors, and taught me the lesson of the importance of being independent. Eso es un buen mensaje, una buena lección, porque si comenzamos a entender, Ali, a temprana edad, la responsabilidad que tenemos, yo creo que vamos a ser unos grandes líderes, y eso te pasó a ti. You began your life to understanding the responsibility in an early age. Yes. And thanks to your mentors, thanks to your family. My uncles, yes. Your uncles, yes. Yes, and in fact my first job was I distributed paper at 4 o'clock in the morning in Detroit, Michigan. It's very, very cold, okay? Sure. 30, 40 Fahrenheit degrees below zero. Wow. So that was an important lesson in my life, that it's not easy to make money. A veces pensamos, cuando vemos una persona exitosa, que esa persona le heredaron el dinero, alguien le dio la oportunidad. Sometimes when we see successful people, Ali, we think, you know, that you inherit the money, that you already had money to build your company and to be successful. And that is not the case with you. No. Eso no es el caso contigo. Right. Yeah. It's not. No, I had to work very hard. In fact, at some point when I was 16, 17 years old, I was working almost 100 hours a week. Wow. Wow. During certain times of the year where I was off from school. Pagó el trabajo. It was worth it. Yes, absolutely. It was, yes. It was a good lesson in life for me. In
'84, I had the good fortune of being invited to come to California to live with some other family members. I was 19 when I came to California. I remember my first job, my wage was $4.25 an hour. $4.25. Which I started and as a cashier in a gas station. Ali Sahabi es director de operaciones de Optimum Seismic, una de las compañías líderes de reacondicionamiento sísmico de California. Dirige un equipo experimentado que ha estado haciendo de que las ciudades sean más seguras desde hace más de 3 décadas. We do impact how people live, how people interact for generations. Because some of these buildings that we build, they're going to be around for years, for decades. That's right. Our main business, as you know, is earthquake engineering and construction. What we do as our motto, we are making our cities safer. We're dealing with existing buildings, which with some improvements, we're reducing the likelihood of injuries to our occupants, people that are in the buildings, living or working, and also damage to the building. El trabajo que estás haciendo a nivel sísmico con edificios, con oficinas, reduciendo la posibilidad de que si sucede una gran catástrofe, un terremoto, un movimiento sísmico, no haya tantos heridos y no se paralice la economía. It's a very, very important topic. Resilience has to do with being prepared for natural disasters. Resilience in an urban setting. In our metropolitans, and in California, of course, our biggest is, are we ready for the big one? No. And the question is, are we really ready? Unfortunately not. That's what the scientists believe. That's what FEMA believes. If we are in the condition where we are today, status quo, and we have the big one, 40% of our businesses will not recover. Wow. Can you imagine any business, any economy, all of a sudden losing 40% of your revenues? Increíble. O sea que eso es lo que se estima, eso es lo que dicen los estudios. Si sucediera en este momento una catástrofe, lo que llaman el big one, el grande, familia, ustedes saben que estamos en California y la pregunta ha sido, ¿estamos listos? ¿No? Como lo dicen las estadísticas, hay un 40% de negocios que pudiera quedarse sin la posibilidad de que puedan recuperarse y regresar a trabajar. Y vamos a irnos a un corte comercial. We're going to go to commercials, pero quiero regresar con un descubrimiento, un estudio que tú hiciste llamado el White Paper. Yes. ¿Ya? Vamos a regresar. Ok, we'll be back. Ya regresamos, familia, con algo que es un estudio profundo para que usted pueda ponerlo en práctica en sus vidas. Si es dueño de negocios y tiene también un hogar, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para una desgracia? Bueno, el papel blanco lo va a decir. Nosotros ya regresamos después de la pausa. Este programa es presentado por Optimum Seismic, construyendo ciudades más seguras.